Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Efesios. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, del versículo 8. Leo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a los propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto
de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a mujer respete a su marido. Hasta el versículo 33 he leído. Al iniciar este estudio bíblico del libro de Efesios, varias veces yo estaba hablando sobre el objetivo de escribir este libro de Efesios es para saber, enseñar existencia de la iglesia. ¿Qué importancia está teniendo la iglesia? La iglesia no es que Misión Buena Nueva ni de denominación, sino que los justos que se unen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo considero que en este momento, aunque cada uno está participando en diferente iglesia y también está sujetando en otra denominación, no importa. Solamente su espíritu está uniendo por nombre de Jesucristo. En aquel entonces está formando, está permaneciendo como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es la Iglesia Santa. Por eso nosotros tenemos que saber para qué es necesario unir, para qué es necesario aprender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que de primero nosotros, cada uno, podemos aprender acerca de la enseñanza de Jesucristo y de Dios. En aquel entonces cada uno va a crecer su espíritu. Más tarde cada uno podrá ser como miembro del cuerpo de Jesucristo, también instrumento del Señor. Como lo que están dando muchos pastores, ¿no? Recién está testificando Pastor Jim Verdugo. Él tuvo la oportunidad de visitar una iglesia de Punitaqui. Él nos dijo que yo quiero transmitir la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el pacto antiguo, el nuevo pacto, acerca del perdón eterno para que reciban la salvación. Así quería explicar, así nos avisó. Imagínense, ¿no? Antes de encontrar este estudio bíblico pastoral, yo y Pastor Jim Verdugo no tenía nada que ver, no sabíamos nada, nunca hemos encontrado. Pero a través de la guía de Dios, nosotros hemos encontrado en esta plataforma de Zoom. Él también estaba escuchando, aprendiendo por mí acerca de la palabra de Dios y luego está asegurando de la salvación. Al entender la salvación, que Jesucristo nos justificó, santificó y perfeccionó, esta palabra se necesita purificar y esparcir a muchas personas para que mucha gente conozcan. Entonces, este deseo que quiere transmitir de la palabra del Señor, ¿quién había dado en su corazón? Yo interpreto que eso es la obra de Dios, el trabajo del Espíritu Santo del Señor. Porque Jesucristo, cuando se resucitó, se quedaba en el mundo durante 40 días. Antes de ser arrebatado, Él había mandado a sus discípulos que vayan al mundo y luego enseñen todo lo que aprendieron por mí. Hagan todas las naciones como discípulos de ustedes. Significa que haciendo todos hombres del mundo como sus discípulos, y también tenían que enseñar la palabra de Dios para que establezcan otros obreros de Dios.
Pero nuestro Señor Jesucristo, como decía, yo voy a estar hasta el fin del mundo. A través del Espíritu Santo del Señor, Jesucristo va a estar con nosotros, va a acompañarse con nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener esta esperanza. Dios le gusta que nosotros prediquemos el Evangelio a todos los pueblos del mundo. Todavía no mucha gente conoce sobre la verdad, por eso están siendo como condenados pecadores. Aunque están congregando en la iglesia, alguna persona todavía está siendo como pecadores. Los pecadores todavía no están teniendo la verdad en su corazón. Todavía no tienen la justicia de Dios. Por eso tenía inseguridad de la salvación. Por eso nosotros estamos explicando sobre esta palabra de la obra de nuestro Señor Jesucristo. De primero vamos a ver esta palabra, cómo está explicando. De primero, el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esta es la verdad. Antes de recibir la salvación, mientras tanto que estaba siendo pecador, ya no funcionaba el Espíritu Santo del Señor en su corazón. ¿Por qué? El Espíritu Santo del Señor, ¿en dónde va a morar? En el corazón que había purificado, había recibido la salvación por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso cuando uno quiere acompañarse con Jesucristo, de primero tiene que ser limpiado de sus pecados. Pero ¿cómo puede ser limpiado de sus pecados? Únicamente por aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo hizo la redención eterna, pero el que cree que Jesucristo murió solamente por el pecado original de Adán. Hay diferencia de lo que había hecho y de lo que está absorbiendo, totalmente diferente. Por eso la fe verdadera es que tiene que absorber de lo que Jesucristo hizo perfectamente. ¿Qué es lo que hizo? Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así está escrito. Nosotros fuimos santificados, justificados, perfeccionados una sola vez para siempre. Así está escrito. Por eso tiene que aceptar su corazón el poder de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente no está menospreciando la sangre de Jesucristo. Tal vez solamente habría limpiado el pecado pasado. Pero no es así. Una sola vez para siempre limpió todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso el día de hoy nosotros ya tenemos que repetir como lo que está apareciendo. Como dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijo de luz. O sea, ¿somos hijos de luz o hijos de tinieblas? Nadie puede decir, yo no soy hijo de tinieblas. Entonces, ¿quién es usted? ¿Usted es justo o pecador? Yo soy pecador. Siendo pecador, ¿cómo puede decir que yo soy hijo de luz? Absurdo, no. No es así. Hijo de Dios, hijo de luz son iguales. Por eso, siendo hijo de Dios, ya tiene que creer en la sangre de Jesucristo que limpió todos sus pecados hasta que sea perfeccionado. Por eso nosotros podemos investigar esta palabra, el versículo 26, como dice, para santificarla, mucho mejor, el versículo 25 leo,
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para, como dice, para santificarla. Así dice. 자, Jesucristo entregó ¿en dónde? En la cruz, por su crucifixión, por su sangre, por su muerte. La iglesia debe ser perfeccionada, santificarla y también sin mancha, sin arruga. Por eso nosotros tenemos que llamar mucha atención de la palabra de Dios, cómo está explicando de la obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que Él hizo? Entregó por su amor para santificar la iglesia, dice. Nosotros somos iglesias. Él nos santificó, ¿no? Él nos santificó. Él nos justificó. Jesucristo nos hizo perfección. Por eso, como dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice. Entonces, lavados, lavamientos, una sola vez para siempre había lavados, purificados, santificados, para que todos los miembros de la iglesia de Dios que sean justos, santos, perfectos. Por eso, como si fuera agua se refiere la palabra de Dios. Ya, San Juan capítulo 3, Jesucristo estaba conversando con Nicodemo. En aquel entonces Nicodemo estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo yo puedo renacer siendo viejo? ¿Yo puedo entrar en el vientre de mi madre? Es como si fuera tonto, ¿no? Porque ya siendo varón, adulto, su madre creo que será más pequeña que su cuerpo. Además, parte de su vientre, entonces, ¿cómo ingresa? ¿Cómo ingresa en el vientre de su madre? Jesucristo le dijo, tiene que renacer. ¿Cómo yo puedo renacer? Entrando en mi madre. Ya, si este cuerpo mete en el vientre de su madre, los dos mueren. ¿Es cierto o no? Para achicar el cuerpo de Nicodemo, apretando de cabeza, cuello, se rota todo hueso y luego al meter en el vientre de su madre, también su madre muere. Es como si fuera tonto y estaba hablando. Jesucristo estaba hablando sobre el renacimiento. ¿Qué es esto? Ya nosotros una vez nacimos por medio de simiente de Adán con el pecado. Pues toda la gente cuando nace en este mundo está siendo pecadores porque ya recibió el pecado, siendo pecador cada uno de los hombres del mundo. Pero por medio de agua, no es que el bautismo, mucha gente estaban predicando, por medio de bautismo puede renacer. De ninguna manera. No es así. Por medio de bautismo no puede renacer. ¿Por qué? La ceremonia de bautismo es como una sepultación después de ser justificado, salvo, y puede meter adentro de agua para que crea que ya había sepultado su cuerpo antiguo. Al salir de agua para que viva con el Señor Jesucristo. Eso es una ceremonia. Por medio de recibir bautismo no puede ser salvo.
tampoco puede ser renacido. Jesucristo dice que con el agua y el Espíritu Santo de Dios tiene que renacer. Es decir, que lo que está apareciendo, lavamiento del agua por la palabra de Dios se refiere. Ese es agua que limpia nuestros pecados. Por eso uno que escucha el Evangelio claramente puede entender sobre el Evangelio y también perdón eterno. Mi Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo, ingresó en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando 7 veces sobre el propiciatorio de tapa del arca de pacto de Jehová, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Con esta palabra se limpia nuestros pecados, porque había cancelado ya hace 2000 años atrás, para que nosotros seamos lavados, santificados y perfeccionados. Por eso nosotros tenemos que llamar atención de la obra de Jesucristo. Pero mucha gente, en vez de ver la obra de Jesucristo, quiere ver su obra, su situación, su cuerpo. Todavía yo no soy perfecto. Todavía en mi corazón no calma y siempre se salta el deseo de cometer, por eso yo soy pecador. Entonces, ¿qué es lo que está confiando? ¿Qué es lo que está creyendo? Lo que está creyendo, sucediendo, movimiento de su corazón que está levantando mal pensamiento. No está creyendo en la palabra de Dios. Por eso la fe viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo con gran amor entregó su cuerpo, fue crucificado para que la iglesia sea santificada. ¿Qué iglesia? Iglesia santa es la iglesia católica. La iglesia que está edificado, el edificio es iglesia santa. No es así. Iglesia, bíblicamente está hablando, escogido, apartado del mundo, entre los santos. Busquemos Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 1. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 1, voy a leer. Así dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. ¿Cuál es? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo dice? A los santificados. Número 1, para hacer la iglesia de Dios, de primero tiene que ser santificados. Entonces, en la mente de ser humano no existe santificación. ¿Cómo puede ser santificado? ¿Cómo puede ser santo? De ninguna manera. ¿Por qué? Solamente confiaba en su obra. Yo tengo que cumplir el mandamiento, pero yo no puedo cumplir todo. Entonces, todavía estoy siendo pecador. Con esa mentalidad, con esa filosofía, ¿cómo puede comprender, explicar esta palabra? Aunque tiene la Biblia, Santa Biblia, versión 1960, misma Biblia que estamos teniendo, pero ¿cómo explica? ¿Cómo puede predicar esta palabra? Por eso oculta estas palabras, oculta. Significa que no quiere tocar nada de estas cosas. Pero según esta palabra, como dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, como dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, llamados a ser santos. Por ejemplo,
Ahora, si estuviera apóstol Pablo en este siglo, él podría enviar una carta hacia nosotros. Yo estoy enviando una carta con mi amigo Timoteo a la iglesia de Sudamérica, que está como siendo santificado en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Cómo están ustedes? Yo he escuchado que cada noche a las 7, la hora chilena, se unen por la plataforma de Zoom. Estoy muy contento por escuchar esta noticia. Todavía yo estoy siendo viejo, por eso yo no toco nada de computadora, pero estoy recibiendo información que antes de iniciar estudio bíblico pastoral a través de Pastor Juan Kim, ya Pastor Leonardo de Argentina una vez cantó, también Esteban Lear y segunda canción le cantó, también algún hermano siendo pastor, Jim Verdugo, que está visitando a otra iglesia para predicar el evangelio. Estoy muy agradecido al Señor. Sí, podría escribir así. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia bíblica? La iglesia bíblica es llamados santos en Cristo Jesús. Aunque cada iglesia se llenen 500 personas, 1000 personas, 20,000 personas, no importa. Solamente Dios cuenta a los santificados, ser llamados santos en Cristo Jesús. Nada más. Cuando regresa por segunda vez al mundo nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién arrebata al cielo? ¿A quién lleva? A los que no tienen pecado, a los que renacieron, a los que fueron santificados. Por eso, enseñanza principal de la iglesia es justificación, santificación y perfección que viene por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es el evangelio. Todos los predicadores, todos los evangelistas, todos los misioneros, todos los obispos, todos los pastores tienen que descubrir el secreto de la palabra de Dios, tienen que predicar. Más que todo. Hoy en día, al ver videos de YouTube, mucha gente está anhelando ver milagros. Por eso, llama a alguno. Qué raro, ¿no? Algún pastor estaba jugando fútbol dentro del salón de iglesia y pasando una pelota, al llegar a otra persona se desmaya. Al llegar la pelota se desmaya. Por eso mucha gente, aleluya, aleluya, aleluya. Ya, siendo pecador que recibe una pelota, siendo pecador que se desmayó, siendo pecador que y pateó una pelota, todos son pecadores. ¿Por qué? Si hubiera tenido importancia de explicar la palabra de Dios, el evangelio, en vez de jugar fútbol, predicaría la verdad sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo que hizo la redención eterna. Por eso hoy en día no mucha gente está enfocando hacia el tema de eso, perdón de los pecados y nuevo nacimiento. Porque mucha gente piensa que esa es una base, ya hemos pasado. Pero ¿por qué está siendo pecador? No sé, yo tengo que procurar cumplir el mandamiento de Dios. Está equivocado. Ya, volvamos. En Efesios capítulo 5, así dice. El versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya, como lo que estaba mencionando Pastor Neftali Meller. Él
Él tiene oído, porque cuando ayer yo estaba informando una vez, porque aparentemente nosotros estamos uniendo entre nosotros por medio de plataforma de Zoom en internet. Pero hay una parte, como Radio Jerusalén de Carnaví está haciendo transmisión cada noche, ya estamos escuchando. Saludo y también cómo están llegando. No sé muy bien cuántas personas están escuchando, ¿no? Pero Radio Jerusalén de Carnaví, a través de evangelista Juan Paco, está utilizando 2 torres como de antena encima de montaña. Entonces, llevando de cable y luego utilizando electricidad, aunque zona rural, pero sí o sí tenía que conectar para que hacer transmisión de frecuencia. Pero a menudo ya no alcanzó la ofrenda entre los hermanos de Carnaví, porque no mucha gente están uniendo, además son campesinos, ¿no? Entonces tenía deuda. Pues para seguir este trabajo de transmisión, de predicación de nosotros, y también todo el día está transmitiendo de la palabra de Dios. Por eso la iglesia Misión Buenas Nuevas de Chile también apoya, y también con los pastores juntos, ¿no? No solamente nosotros podemos unir y juntos podemos apoyar. Es decir que ya como lo que está apareciendo, cuando uno que escucha la noticia hay que pensar y luego buscando la manera, Señor, Dios quiere utilizar Radio Jerusalén de una provincia, Carnaví, entonces ya nosotros también podemos apoyar, aunque será poco o grande, no importa, marchando juntos. Ese es movimiento del Espíritu. Eso es. Es decir, que escuchando la noticia, ese es trabajo de Dios, esa es la voluntad de Dios, ya nosotros podemos apoyar para que sea miembro, para que sea la familia de Dios. Poco a poco nosotros podemos unir como si fuera harina. Harina de trigo, todos son polvos. Ya por medio de soplo ya se desaparecen o vuelan. Pero poniendo aceite de harina, en aquel entonces se hace masa con eso y puede hacer pan para presentar ante Dios. Esa es una forma de ofrenda, proposición de panes. Significa que nosotros no solamente aprendemos teóricamente, sino que nosotros podemos marchar, caminar. En aquel entonces, no por nuestro esfuerzo, sino que la fuerza que viene de Dios, las riquezas que vienen de Dios. Con eso, nosotros podemos ampliar el evangelio. En vez de trabajar Jesucristo, porque Jesucristo no tiene obra, no tiene mano, pero Él quiere trabajar ¿con quién? Ingresando cada uno de nosotros, utilizando nuestro cuerpo, ya quiere hacer obra. Por eso nosotros y Jesucristo son uno. Así hizo. Eso es la iglesia. Por eso la iglesia de Corinto estaba ubicada. Yo estoy enviando esta carta con sostén a la iglesia de Dios que están en Corinto, los que fueron santificados siendo llamados santos. Así dice. Entonces, la iglesia formando a través de Dios, aunque vive en Estados Unidos, aunque vive uno en Ecuador, aunque vive uno en Bolivia, no importa. Los que fueron renacidos, los que fueron santificados, los que fueron justificados, todos son miembros del cuerpo de Jesucristo. Dios quiere dominar nuestra vida. Por eso, como dice,
el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bondad. Teniendo este corazón, nosotros podemos responder, trabajar para nuestro Dios. Ese es el trabajo de Dios. Aunque al principio nosotros no podemos ubicar bien cuál era la voluntad de Dios para marchar juntos. Pero ya Dios está mostrando, por medio de transmisión de radio, muchos bolivianos que viven en Yungas, donde no hay mucha frecuencia de internet, por eso solamente utiliza radio FM. Nosotros también podemos apoyar eso. En aquel entonces ya Dios nos da la bendición. Mire, ¿quién es bendito? Bienaventuranza es que el que le da a otro, más que recibe. Por eso hoy en día estoy practicando. Nuestra iglesia también está practicando. Al escuchar la noticia de un anciano, se llama Melgar, de la iglesia de Argentina, durante como 30 días había quedado en el hospital, casi estaba muerto, ¿no? Porque su órgano de corazón, pulmón, no actuaba nada, paraba todo. Solamente por medio de doctores pusieron manguera hacia fondo de pulmón y luego se quedaba nomás. No podía hacer nada, porque está muerto casi ya. Pero al llegar 25 días, se abrió su ojo. Al llegar 30, empezó a hablar. Ahora está testificando, está dando testimonio. Se recuerda casi toda la cosa. Es milagro de Dios. Por medio de coronavirus había internado de nuestra misión Buenas Nuevas de Argentina. Este anciano se llama Melgar, nacionalidad como boliviano, ¿no? Pero ya recuperó todo. Pensando esto, su familia, ¿cómo estaría? Teniendo su marido que está internado, no hay ganancia, nada. Entonces, ¿cómo vive? Pero nosotros ya hemos enviado. Aunque nosotros hemos enviado dinero, pero no es dinero, sino que eso es amor. El amor que también nosotros hemos recibido de Dios. Significa que nosotros no deberíamos ver solamente nuestra situación, nuestra iglesia, sino que nosotros tenemos que ampliar nuestro corazón para ver otro país, otra ciudad, otra persona. ¿Por qué? Dios dice que el que le da a otro es más bendito que recibe. Por eso una pastora, ¿no? María de Temuco, la pastora que está visitando cárcel, me decía, pastor, justamente nosotros queremos visitar a cárcel, queremos llevar azúcar y té, etcétera. Nosotros ya hemos preparado panes. Sí, nosotros podemos apoyar. Significa que lo que nosotros podemos ayudar a otra persona, también Dios nos ayuda. Por eso, aunque será un versículo y corto, como un cursito, como podemos decir que una enseñanza corta, muy fácil y sencilla, pero se necesita practicar. Ya, por eso, ¿cómo dice? El versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, reprender, exhortar, porque no debería andar como lo que había andado en las oscuridades, sino que ya nosotros tenemos que andar por medio
de la gracia del Señor. Ya, también vamos a ver cómo dice esta palabra, el versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Significa que cuando reprenda y también exhorta, en aquel momento se convierte por la luz. Por eso nosotros tenemos que luchar contra pecado, contra tinieblas, y luego nosotros enfocamos para andar en la luz, practicando, cumpliendo la voluntad del Señor. Ya, el versículo 14, como dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ya, mire, en esta palabra está explicando que había dormido, había muerto, pero Dios levanta. Y dice que levántate y anda. Jesucristo quiere levantar, despertar de nuestro sueño, porque está durmiendo, ¿no? Espiritualmente. Por esa razón, uno que acepta la luz, uno que acepta el corazón de Jesucristo, uno que acepta el amor de Cristo, no va a vivir para sí mismo, sino que observa otra ciudad, otra iglesia, otra persona. ¿Por qué? Para ser más bendito. ¿Quién es bendito? El que le da. Para dar, sí o sí yo tengo que tener. ¿Es cierto o no? Para dar a otra persona, sí o sí yo tengo que tener. Por eso Dios dice así: usted, si practica dar, ofrendar, ayudar a otra persona, yo voy a ayudar su vida. Eso es. Por eso Dios quiere ayudar a nosotros. Por esa razón Dios está probando. Ya de primero tiene que practicar lo que estoy diciendo. Uno que confía en el Señor, practica, viviendo para mejorar la vida de salvos, santos, predicando el evangelio, invirtiendo bienes para evangelio, hasta que última persona escuche el evangelio. Esa es la voluntad de Dios. En aquel entonces Dios nos protege, Dios nos ayuda, Dios nos cuida, todas las cosas. Por eso hace una semana atrás ya yo he anunciado a los hermanos de nuestra iglesia de Chile: hermanos, nosotros tenemos que transmitir con buena calidad de video. Ya vamos a instalar una nueva empresa de internet, mejor calidad, y también vamos a comprar una computadora. Muchos hermanos se unieron. Superó lo que había decidido de dinero. Significa que por tener los hermanos que responden para servir al Señor, fácilmente nosotros podemos bendecir a otras personas. Doy gracias al Señor por tener este ambiente, ¿no? Porque por tener este ambiente ya fácilmente puede hacer transmisión en vivo y mucha calidad para escuchar bien, más claro. Además, nosotros estamos haciendo grabación para que vean más calidad al siguiente día por medio de YouTube. Es decir que si nosotros queremos vivir para nosotros mismos, ¿para qué es necesario hacer esas cosas? Solamente vamos a jugar fútbol, haciendo ejercicio, caminando, dar la vuelta de esta comuna porque mi panza está engrandada. Ahora es la hora que se cayó el sol,
justamente este momento ya tengo que caminar, pero cada día en la noche haciendo estudio bíblico no puedo salir. Pues está subiendo poco a poco mi peso, ¿no? Ese es el problema. Pero yo considero que estoy muy feliz, bendito ante el Señor. ¿Por qué? Esta hora Dios está bendeciendo cada uno de los pastores. Mire, los pastores están esperando, aunque yo no puedo explicar bien, no tan espiritual, pero muchos pastores están esperando que yo predique. Ese es un honor para mi vida, ¿no? Porque yo no soy una persona que pueda enseñar la palabra de Dios a ustedes, pero 100% por la gracia de Dios. Por eso estoy pidiendo a ustedes para que caminemos, no solamente escuchamos, sino que nosotros practicamos. Es muy importante, escuchando, practicando. También ustedes pueden enseñar a los hermanos de la iglesia, escuchando y practicando. En aquel entonces su iglesia será más bendita, bendecida. Gracias, hasta acá. Todavía falta explicar capítulo 5 de Efesios. El día lunes voy a seguir poco más. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada noche Dios está dando mucha bendición para que unamos nosotros en este tiempo. También mientras tanto que estamos escuchando el testimonio de los pastores, también alabanza de los pastores, también tocando la Biblia, Dios nos da alegría, gozo, esperanza. Por eso nosotros podemos considerar que somos la familia de Dios, también somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entre nosotros también, por medio del vínculo del Espíritu Santo del Señor, está dominando, trabajando para apoyar la radio Jerusalén de Carnavi de Bolivia, porque siempre nos apoya de transmisión de esta enseñanza para que escuchen muchos oyentes de Yungas. Espero que el Señor le bendiga al evangelista Adam Paco, para que Adam Paco tenga ánimo y para seguir el trabajo de transmisión de radio. También bendiga a todos los pastores que están aprendiendo en este momento. Dios trabaje fuertemente en sus corazones. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.